¿Qué tal, familia? Buenos días. Continuamos nuestros devocionales hoy en esta mañana. Recuerde que estamos ya en la parte final de los viajes misioneros de Pablo. Fueron 4 viajes. El último es a Roma, a donde llega a Roma prácticamente, y de ahí prácticamente Pablo ya no sale, va directo a la muerte. Estamos en el tercer viaje misionero, un viaje muy apasionado, porque nos revela varios aspectos importantes, incluso de la fe cristiana y del reino de los cielos. Está esta mañana alguien muy especial para mí. Él es David Ricardo Solano. El apellido lo dice todo, ¿verdad? Es hijo de Ricardo Solano, un gran amigo de nosotros pastores, en amistad y amistad familiar. Amistad familiar en Mexicali. Amistad con Dios. Amistad con Dios en Mexicali. Bueno, ellos están allá en Mexicali y hoy él está aquí con nosotros. David, ¿cómo estás? Cuéntanos qué haces, qué estudias, a qué te dedicas y lo que tú quieras. Preséntate un poquito con nosotros. Bueno, en primer lugar, pastor, muchas gracias por la invitación. Y yo, David Ricardo Solano Escobedo, mis papás son pastores y actualmente vivimos en la ciudad de Mexicali. Estudio ahorita en la universidad la carrera de comunicación y es un gusto, pastor, nuevamente estar con usted. Pues más al rato te vamos a hacer unas preguntas sobre el tema de hoy, en este día tan especial. Y bueno, quiero que me acompañe a Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante. Ya estamos en el capítulo 19. Y dice la palabra de Dios así: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa donde encontró varios creyentes. Recuerde que Éfeso era una costa, un lugar marítimo, comercial, político y demasiado religioso. Ahí se erigió una de las diosas femeninas llamada Diana de los Efesios. Ahí se establece, dice que prácticamente ahí se estableció entre 2 y 3 años y desde ahí estaba pastoreando las demás iglesias. Versículo 2 dice, cuando él llega, hace una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Nadie contestó. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó, y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentimiento del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Versículo 5, con el cual quiero terminar hoy en esta mañana. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Dice, y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Bueno, es muy interesante cómo estamos en esta parte a donde vemos que Éfeso era un lugar marítimo, era un lugar comercial, era un lugar político, era un lugar religioso. Pablo permanece ahí en Éfeso de unos 2 a 3 años y desde ahí escribe una de sus primeras cartas a Corinto para corregir todos los problemas que tenía una iglesia que era un poquito desordenada. Tiempo después es enviado a Roma, de ahí de Éfeso, y ahí en Éfeso, en Roma, escribe también cartas y es llevado a prisión para después llevarlo a la muerte. El bautismo de Juan había sido predicado. Recuerden que Apolos, veíamos el día de ayer que él predicaba el arrepentimiento de los pecados y se quedaba ahí. Muchos de nosotros estamos solo predicando el arrepentimiento de los pecados. Y este es el primer paso de nuestra fe cristiana, de nuestra vida en el reino de los cielos. Pero arrepentimiento de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados, no nos puede llevar a nada si no tenemos el segundo paso. El segundo paso es recibir a Cristo como el Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, usted y yo también estamos recibiendo la obra del Espíritu Santo en nosotros. No nada más sobre nosotros, en nosotros. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros cuando lo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal.
Sin embargo, muchos, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo, pero no hemos sido llenos de ese Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo les está preguntando aquí, dice, ¿conocen al Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni siquiera conocemos al Espíritu Santo. Muchos de nosotros hoy en día no estamos conociendo al Espíritu Santo. Tenemos tal vez una relación con Cristo, o algunos ni siquiera la tenemos, ¿verdad? Venimos a una iglesia, cumplimos como un requisito, ¿verdad?, tradicional para justificar nuestros pecados. Domingo somos cristianos, lunes no sé qué somos, martes no qué somos, miércoles, jueves y el viernes nos vamos a la fiesta, el sábado estamos ahí, ¿verdad?, en la cruda realidad, y el domingo vamos a expiar todos nuestros pecados. Pablo les está llevando a un tema muy interesante. ¿Conocen el Espíritu Santo? ¿Tienen intimidad con Él? ¿Tienen evidencias de que conocen al Espíritu Santo? Eran cristianos en Éfeso que ya habían conocido a Jesús como el Señor y Salvador personal, pero no habían tenido una revelación del Espíritu Santo que tuviera evidencias, manifestaciones reales. No manifestaciones como muchos de nosotros a veces conocemos. Creo que las evidencias y las manifestaciones reales de una persona que ha sido llena del Espíritu Santo son muy palpables en la vida diaria, no en un solo momento o en una liturgia religiosa. Yo quiero preguntarte a ti, mi estimado David, ¿cómo fue tu vida o cómo ha sido tu vida cristiana? Porque eres hijo de pastor, naciste prácticamente en las sillas de una iglesia o bancas de una iglesia. ¿Y cómo ha sido tu vida cristiana? Porque muchos de nosotros, y aquí vamos a tocar un tema tan importante, creemos que con asistir a la iglesia somos cristianos y ya tenemos una relación con Cristo, por lo tanto tenemos una relación con el Padre, un acceso directo al Padre, tenemos al Espíritu Santo, y tal vez si tenemos alguna manifestación emocional podemos decir, ay, uy, ya tengo todo, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido tu caminar en Cristo? Nacido de unos grandes pastores, hombres de Dios, en una iglesia con mucha influencia, y ¿cómo fue tu encuentro con Cristo y cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Bueno, no, para ser precisos, fue hace 5 años, fue donde realmente conocí a Dios, yo personalmente. Pues yo viví siempre de cuna cristiana, yo siempre estuve, pues sí, bajo la vida de iglesia, ¿no? Como se llama actualmente. Y yo ya sabía, ¿no? Incluso los versículos favoritos de mi papá, los sermones de mi papá, teníamos que incluso ir, yo sé lo que es ir horas antes, ¿no? Y preparar la reunión. Y yo vivía en una vida confiado. Yo sí vivía en una vida en la cual yo pensaba que yo iba a ser salvo, ¿no? Y vivía en una paz, en una plenitud, porque decía, no, pues yo sirvo a Dios. Sin embargo, hace 5 años, en un congreso específicamente, hablando del Evangelio, fue donde Dios me confrontó y donde Dios realmente habló a mi vida. Y hablando sobre la llenura del Espíritu, paz, es donde la llenura del Espíritu yo creo que es donde me ha llevado a conocer más a Cristo a través de la palabra, a través de escudriñar sus escrituras, a través de la oración, donde pueda hablar con Dios, pueda encontrarme con Dios en su palabra. Y una de las evidencias que podemos también encontrar, pastor, bueno, es uno de mis capítulos favoritos en Hechos capítulo 4, donde Pedro y Juan están en el Sanedrín y ellos, después de un poderoso sermón, En un concilio donde los están atacando a todos. exactamente, la gente se da cuenta que habían pasado tiempo con el maestro. La gente se estaba dando cuenta que ellos habían pasado tiempo con Cristo. Sin embargo, anteriormente habían sido llenos del Espíritu Santo. Y esa es una de las evidencias más fuertes, que la llenura del Espíritu nos va a llevar a llegar a alcanzar a la altura del varón perfecto. Gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. En estos días vamos a tener otro momento también con ellos, con todos los muchachos que nos están visitando ahora en nuestros devocionales. Quiero terminar este día. Muchos de nosotros, hay mucha condenación en nosotros, y cuando hay condenación, venimos a Cristo si somos libres de la condenación a través de la confesión de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque con la boca confesamos, pero para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Sí, hay un arrepentimiento,
pero también tiene que haber un conocimiento de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino a la cruz del Calvario para morir por usted y por mí, y de esta manera traernos salvación y vida eterna, y reconciliarnos con el Padre. Cuando nos reconcilia con el Padre, pasamos tiempo con el Hijo y experimentamos una de las grandes experiencias en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Inclusive, dándonos un lenguaje tan especial, unas lenguas de intimidad, a donde usted y yo hablamos algo diferente que edifica nuestro espíritu y que nos conecta en comunión, revelación, ¿verdad? Y en actitud correcta, que muestra al mundo que caminamos con Él, con el Espíritu Santo. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.